Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Primera clave, la Junta Electoral Central pide a la Oficina del Censo que fije un criterio unificado para inscribir a los ciudadanos que hayan obtenido la nacionalidad a través de la llamada Ley de Nietos. Descarta suprimir el censo de electores extranjeros como pedía Vox. Segunda, Donald Trump ha destituido al nuevo fiscal federal de Seattle, Roger Rogoff, apenas una hora después de que los jueces federales de la zona le nombraran por unanimidad fiscal. La Casa Blanca argumenta que se contó con ellos para llevar a cabo este nombramiento. El destituido estudia demandar al gobierno. Tercera, decretan la alerta por la posible presencia del virus del Nilo en La Puebla y Coria del Río, en Sevilla. Se ha detectado la presencia de los mosquitos portadores de la enfermedad, lo que obliga a las autoridades a extremar las precauciones. Es la sexta vez en lo que va de año que se toma una decisión así en Andalucía, aunque solo se ha diagnosticado un caso leve por contagio. Y cuarta clave, investigadores de Estados Unidos desarrollan una vacuna para prevenir el cáncer de páncreas en personas de alto riesgo. Un primer ensayo experimental con 20 pacientes ha arrojado resultados positivos. Hablamos del tercer tipo de cáncer más mortal en España y se suele diagnosticar cuando ya está muy avanzado. A las puertas del mes de agosto, con el calorcito y en pleno verano, hay una persona que se ha quedado muy contenta y satisfecha. Se trata del expresidente catalán Carles Puigdemont, que parece que ve un poco más allanado su camino de vuelta a España. Veremos. Todo tras una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han considerado que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario. La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña se ajusta y cumple con el derecho europeo. Europa dice sí a la amnistía. Cataluña dice sí al futuro. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia. Escuchas la valoración del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a una decisión previsible que marca el camino al Constitucional. Además, ha pedido aplicar la ley de amnistía cuanto antes a todos, una petición que también ha realizado el gobierno. Félix Bolaños. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado. El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Pues que se lo digan a los independentistas, porque no paran de más que repetir aquello de que lo volverán a hacer. Bueno, el contento es Puigdemont de aquella manera. A través de redes sociales ha asegurado que el partido de la amnistía sigue en marcha y que ahora ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu. Y jaja. Bueno, también ha respondido a esta decisión el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, quien, muy poeta, ha dicho que la decisión del Tribunal Europeo supone un avance de cara a cerrar una nueva etapa. Espero poder abrazar muy pronto al presidente Puigdemont en las calles de Girona o de Barcelona y espero que todos los exiliados puedan volver a casa. Espero poder volver a dar clases en la universidad y, si el país lo necesita y Esquerra Republicana lo considera oportuno, poder volver a ejercer cualquier responsabilidad política con plena libertad y con todos mis derechos. Desde la oposición respetan la decisión tomada por el Tribunal Europeo, pero siguen considerando que es un paso más a la hora de que España otorgue más privilegios a los independentistas. Miguel Tellado es secretario general del PP. Remarcamos que el fallo se circunscribe a un análisis muy concreto. No examina su oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley. Resuelve únicamente las dudas concretas planteadas por los tribunales españoles. La realidad es que esta decisión tiene que ver sobre dos aspectos fundamentales. El primero, que el uso de los fondos públicos para financiar el independentismo no afectó a los intereses europeos. Y lo segundo, avala que la ley perdone los delitos de terrorismo cometidos en el marco del movimiento independentista, que no fueron tales. Bueno, no entra de lleno en la posible vuelta de Puigdemont. Sandra Senjo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no entra a valorar si Puigdemont cometió o no malversación. Lo que analiza es si el derecho de la Unión Europea obliga a que esa malversación quede fuera de la amnistía. Y su respuesta ha sido que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa malversación no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. El referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña se financió con dinero de la Generalitat, es decir, con fondos nacionales o autonómicos, no con dinero europeo. Por lo tanto, lo que dice el TJUE es que como aquí no están en juego los intereses financieros de la Unión Europea, el derecho comunitario no impide que España apruebe o no una ley de amnistía para esa malversación. Así que la sentencia del TJUE ni resuelve la situación de Carles Puigdemont ni desautoriza al Tribunal Supremo, sino que le quita un posible respaldo basándose en el derecho de la Unión Europea. La cuestión fundamental sigue residiendo en cómo debe interpretarse la excepción de beneficio patrimonial de la ley de amnistía. La última palabra la tendrá en cualquier caso el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué consecuencias tiene esta resolución europea? Hoy, las claves y el futuro de la ley de amnistía. La sentencia de la Corte de Luxemburgo era una prueba de fuego sobre la que ahora deberán mover ficha los tribunales aquí, en España. La justicia europea sigue así con la recomendación del abogado general que hizo en noviembre del año pasado. Será el Tribunal Constitucional quien tenga que tomar la decisión a partir de octubre sobre una ley que se aprobó en mayo del 24. Alba Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hablamos de una ley que eximía el castigo de los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, vinculados con el proceso independentista catalán. Entre ellos se encuentra la celebración de las dos consultas independentistas, la del referéndum del 1 de octubre del 2017 y la de la consulta popular del 9 de noviembre del año 2014. Entre los delitos amnistiados estaba la usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia o desórdenes públicos. 2 años después de su aplicación de esta ley de amnistía, se ha beneficiado a más de 300 personas entre políticos, ciudadanos y agentes de policía investigados o condenados, pero la ley no se ha aplicado a algunos de sus destinatarios principales, incluido el propio Carles Puigdemont, huido a Bélgica y sobre quien el Tribunal Supremo mantiene activa una orden de detención. Vamos a intentar explicar algunas de las claves fundamentales de esta sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo vamos a hacer tipo test. La primera de las preguntas es: ¿qué ocurre con la financiación del independentismo? Adrián Gil, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El TJUE asegura que ese dinero ni procedía del presupuesto europeo ni tampoco estaba destinado a él. Es decir, deja ahora la responsabilidad a España, en concreto al Tribunal de Cuentas, para que pueda perdonarles la deuda a aquellos cargos que usaron dinero público para las consultas independentistas. O sea, si el Tribunal de Cuentas les aplica a esta decena de cargos independentistas esa amnistía, su responsabilidad contable queda extinguida. Esto es lo que decía en la tarde de COPE el magistrado Joaquín Bosch. Hay varias decenas de cargos independentistas que realizaron toda una serie de gastos, pero el tribunal lo que dice que no era propiamente presupuestos de la Unión Europea. Si hubiera producido la independencia, esto hubiera restado fondos a los presupuestos de la Unión. Lo que viene a decir de alguna forma, de una manera que a mí me ha llamado la atención, es que si una parte del territorio se va, se pierde esa aportación, pero también eso es que pierden los beneficios. La segunda pregunta es: ¿qué ocurre con aquello de los procesados por terrorismo? Europa establece que la Directiva Europea contra el Terrorismo no prohíba a los Estados miembros aplicar amnistías siempre y cuando queden fuera los hechos más graves, es decir, los relacionados con el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el derecho internacional humanitario. Además, declara inadmisible la pregunta de la Audiencia Nacional sobre si la amnistía ponía en peligro la integridad territorial de España. La considera una cuestión hipotética. Por ese motivo, los 12 miembros procesados por terrorismo de los CDR piden que no se dilate ni un día más la amnistía para ellos. Eva Pous es la abogada de la organización independentista Alerta Solidaria. La resolución da pie a lo que nosotros pensábamos desde un primer momento que el caso era amnistiable, que los compañeros de los CDR no pueden ser juzgados en la Audiencia Nacional y que, por tanto, lo único que puede hacer la Audiencia Nacional en este caso debe ser el archivo inmediato de las actuaciones. Tercera cuestión: ¿y Carles Puigdemont qué?
¿Puede volver ya a España? Pues por ahora no. La sentencia afecta al procedimiento del Tribunal de Cuentas, pero no a la orden de detención contra el expresidente catalán, Lluís Puig, y Antoni Comín, que procede de la causa penal por malversación que sigue el Tribunal Supremo. Te recuerdo que el alto tribunal rechazó ya amnistiar a Puigdemont porque consideró que obtuvo beneficio personal al evitar pagar de su bolsillo gastos del referéndum. Será el Constitucional quien determine si la interpretación del Supremo fue correcta o vulneró los derechos fundamentales de dichos representantes y si se le debe aplicar la amnistía o no. La orden nacional de detención de Puigdemont sigue, por lo tanto, vigente. El Supremo mantiene que el delito de malversación atribuido a Puigdemont no es amnistiable. Así lo explicaba en Herrera en COPE Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente. Seguramente la pelota quede en el tejado del Tribunal Constitucional, que al parecer tiene previsto pronunciarse sobre ese recurso de amparo en octubre. O sea, que efectivamente empezará a deliberar en octubre. Es decir, que la vuelta de Puigdemont no se va a producir ya ni dentro de una semana, sino posiblemente dentro de unos meses, en caso de que se estimase el recurso de amparo. Se admiten apuestas. Bueno, para el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, la posibilidad de pedir medidas cautelares para levantar la orden de detención se descarta. Pide al Supremo aplicar cuanto antes una ley que abra las puertas a un posible regreso de Puigdemont. El Tribunal Constitucional lleva un año pasándose la pelotita de una mano a la otra. Al final se les va a terminar cayendo. Lo que dice esta sentencia es que no hay excusa para la no aplicación y para no resolverlo. Germán Teruel es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia y director de investigación de la Fundación Hay Derecho. Germán, profesor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Así a bote pronto, ¿qué importancia tiene esta sentencia europea? Pues yo creo que tiene una importancia muy relativa, porque al final lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, o el elemento más importante, la clave interpretativa más importante, es que la cuestión de la amnistía es fundamentalmente una decisión de derecho nacional que solo colateralmente afectaba en algunos ámbitos el ámbito del derecho de la Unión Europea y, por tanto, digamos que no tiene una gran importancia respecto de la situación real que ya se estaba viviendo en nuestro país en relación con la aplicación de esta ley. Cuestión distinta es que si hubiera resuelto el tribunal, como en cierto modo se le había pedido tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Audiencia Nacional, que era contraria al derecho de la Unión Europea, pues lógicamente el panorama hubiera sido totalmente distinto. Pero en lo que ha resuelto en sí mismo, pues al final ha sido más bien quitarse del medio, si se me permite la expresión. Totalmente. Yo cuando lo he leído y estudiándolo un poco, acabas concluyendo algo así como, oye, este es vuestro problema, comeros el marrón, a ver cómo salir de esta, no me metáis a mí en líos. Ha sido mi interpretación un poquito a la llana, pero en fin. ¿Por qué solo en dos cuestiones? ¿Por qué solo en el tema del terrorismo de los CDR y del dinero europeo, profesor? A ver, para poder elevar a Luxemburgo una cuestión prejudicial hay que buscar un cierto enganche con el derecho de la Unión Europea. Y ahí los tribunales pues encontraron, como aquel que dice, un intento de percha en el que colgarse. Por un lado, el Tribunal de Cuentas, porque consideraba o trató de justificar ante Luxemburgo que potencialmente una independencia de Cataluña podría terminar afectando a los ingresos de la Unión Europea y que, por tanto, la amnistía, aun cuando no se hubieran utilizado fondos de la Unión Europea, pues podía tener ese potencial y sobre la base de eso le pedía que enjuiciara la norma. Y en el caso del terrorismo, porque hay una directiva que establece unos mínimos que todos los Estados miembros tenemos que obligarnos o estamos obligados a castigar, ¿vale?, por imposición del derecho de la Unión Europea. Claro, la pregunta ahí de la Audiencia Nacional era la amnistía de delitos de terrorismo, aun cuando queden fuera aquellos más graves, puede resultar contraria a esa obligación que tenemos como Estados miembros de la Unión Europea para castigar este tipo de actos terroristas. Esas eran las perchas, ¿no?, de las que se colgaron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional. Pues la respuesta
en ese sentido, como estábamos comentando antes, por parte del tribunal ha sido en buena medida escurrir el bulto. ¿Por qué? Porque, hombre, es razonable lo que ha dicho el Tribunal de Luxemburgo referido a los fondos de la Unión Europea. Cuestión distinta es que en un momento dado el juez llegara a la conclusión de que se usaba dinero europeo. Porque si se usó dinero europeo, entonces eso no se puede amnistiar. Lo cual nos sitúa además en una paradoja, ¿no? Es decir, si usted ha malversado dinero de los españoles, eso puede quedar amnistiado. Ahora bien, si usted ha malversado dinero que viene de los españoles, de los alemanes, no, eso no se puede malversar, hombre. Vivimos en una misma comunidad de derecho. No deja de ser una estupidez. Sí. Pero en fin. Entonces, el capítulo, para terminar, profesor, el capítulo posible vuelta de Puigdemont. ¿Por qué se dice que si viene ahora se le detiene? Porque esta decisión, como digo, es irrelevante, ya que el problema que tiene Puigdemont es que el Tribunal Supremo ha entendido que por una serie de excepciones que había en la ley no se puede beneficiar de la amnistía en relación con el delito de malversación. ¿De acuerdo? La ley estaba técnicamente redactada de una manera muy rebuscada, ¿no? Haciendo excepciones, etcétera, en relación con la malversación, y por una de esas grietas se coló el Tribunal Supremo para entender que en la medida que él había tenido un beneficio personal, etcétera, etcétera, pues que entonces no se podía amnistiar ese delito. Y eso no afecta al derecho de la Unión Europea, esa es la interpretación de la legalidad. Claro, ahora está por ver el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y nuevamente pues nos tendremos que plantear si existirá un choque de trenes, porque claro, el Tribunal Supremo le corresponde la última palabra en la interpretación de la legalidad ordinaria. Y esto es legalidad ordinaria. El Tribunal Constitucional solo puede entrar cuando haya violación de garantías constitucionales. Pero ya llevamos varios casos en los que estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional está siendo especialmente celoso a la hora de entrar a enjuiciar decisiones que son del Tribunal del Supremo. Pues pensemos en el caso de los ERE, veremos a ver lo que ocurre con el fiscal general del Estado y ahora tenemos este último caso. Pues estaremos atentos, continuará la cosa. Germán Teruel, profesor de Constitucional en la Universidad de Murcia, director de investigación de Hay Derecho. Gracias por la clase, Germán. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, veremos si en otoño Puigdemont vuelve a España. Digo yo que si es tan valiente, tan líder y tan... que se presente mañana, ¿no? Digo yo. En fin, todo eso sin contar con su famoso retorno fugaz de aquel 8 de agosto del 24. ¿Te acuerdas? Estuvo 10 minutos en un mitin, se esfumó de nuevo a Bélgica sin que los Mossos lo detuvieran. Esto haría un pacto con el gobierno, clarísimamente. Bueno, ahora si consigue garantías judiciales para volver, su presencia podría condicionar el contexto político de un año electoral como el 27, o no. Joan López Alegre es profesor de Comunicación Política en la Universidad Tabat Oliva CEU. Juan, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú qué crees? ¿Que vuelve o que no vuelve? Opinión personal. Bueno, tú estabas hablando ahora de su evento David Copperfield, un poco de estar por casa, de ese agosto del 24, lo digo por la cortinilla y porque él salió de la cortinilla y tal. Y fíjate que ahora hace unos días han vuelto a reabrir el caso porque se archivó, pero ahora se ha vuelto a abrir porque se ha demostrado que el coche en el que se fugó Puigdemont era de la esposa de uno de los Mossos y que los que le ayudaron a fugarse eran 3 Mossos que se habían pedido los días libres, pero lo que ha dicho el juez para reabrir el caso es que aunque un agente de la autoridad esté haciendo vacaciones o esté librando, tiene igualmente la obligación de ejercer su autoridad para proteger o para hacer cumplir la ley. El primer escaño de la bancada de Junts, el hemiciclo del Parlamento, lleva toda la legislatura vacía, en plan simbólico. ¿Cómo de importante pudiera ser la vuelta de Puigdemont a la política? Lo digo porque las encuestas, el tema de Alianza Catalana, a mí me parece muy, muy importante.
Pues mira, tú has hablado de que Puigdemont no se atreve y yo creo que su cobardía no solo tiene que ver con pasar o no por un cuartelillo y por un calabozo, también va a tener que ver con la demoscopia y con las elecciones. La verdad es que aquí en Barcelona nadie se hace a la idea de que Puigdemont vaya a ocupar su escaño en el Parlamento, vaya a empezar a acudir a sesiones de control contra ella, vaya a empezar a confrontar con Sílvia Orriols y por lo tanto yo creo que este hombre va a ser más un jarrón chino, como si fuera un expresidente del gobierno, que no el líder de un partido, porque además también aquí todo el mundo cree que lo de Alianza Catalana atropellando a Junts es algo irremisible y que no tiene solución. Fíjate en una cosa, si me permites, en la gran contradicción del día de hoy. Tanto el preámbulo de la ley de amnistía como la excusa o el argumento que ha utilizado el TJUE es de que esta ley sirve para la reconciliación y para pacificar las cosas y normalizarlas, pero en cambio lo que el independentismo lleva todo el día diciendo es que esto les avala para demostrar que lo que ellos hicieron en otoño del 17 era legal y era legítimo y que por lo tanto están absolutamente autorizados a volverlo a repetir. Y yo creo que eso es lo más importante que hoy estamos viendo, que es mentira el preámbulo de la ley, que alguien ha conseguido venderle una moto averiada al Tribunal de Luxemburgo, pero que ellos van a utilizar eso para volver a la carga. Claro, es que se nos olvida lo del Oturn Fe. Hoy lo han dejado dicho, desde Turull creo que ha sido, hasta el propio Puigdemont. ¿Van de farol, Joan? Bueno, hay una diferencia fundamental, que es que hoy el argumentario que utilizaba Junts, Esquerra, el PSOE y el PSC era exactamente el mismo. Lo que pasa es que las motivaciones son distintas. La motivación del PSOE es su guerra con los jueces, la motivación de Esquerra y de Junts es realmente ir contra España. Tú has puesto antes el corte hace un rato del debate que tuvo Sánchez con Pablo Casado, creo que era de las elecciones del 19. El de lo pondrá a disposición de la justicia. Claro, tú dices, van de farol. Pues mira, te lo explico fácil y en un momento. La actual mayoría parlamentaria no separatista del Parlamento catalán es de un diputado. Hay 68 que se supone, si es que el PSC y los comunes no son separatistas, que no son separatistas, por 67 que son separatistas. Y la encuesta que publicó el otro día el CEO, que es el CIS catalán, daba por el aumento de Alianza Catalana otra vez más una mayoría separatista en el Parlamento catalán. Y la cuestión es, tú me dirás, y mucha gente que dice, no hombre, pero la CUP y Esquerra no pactarán con Sílvia Orriols. Y yo te digo, ¿por qué no? Si hemos visto a David Fernández, ¿te acuerdas aquel de la zapatilla? Sí, claro que sí. Con Rodrigo Rato abrazándose a Artur Mas. O sea, la posibilidad de que el independentismo, antes que de derechas o de izquierdas, es independentista y antiespañol. Y por lo tanto, si Sílvia Orriols, Esquerra Republicana, Junts y la CUP pueden pactar para formar un gobierno independentista una vez más, lo formarán. Y en ese momento, no lo olvides, con un gran porcentaje de posibilidades de Feijóo con Abascal en el gobierno de España, para ellos montar otra vez un procés, vamos, es que niquelao. Quien no lo quiera ver es sencillamente porque no le da la gana de verlo. Mira, te referías a este momento. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Tal cual. Igualito, Pues hemos pasado de eso a que ella hace una comparecencia solemne ahí en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para decir que le parece ideal y divino de la muerte que este hombre pueda volver y que cuanto antes. Pues veremos. La última. Esta ley de amnistía, no hacemos apuestas sobre lo que va a decir el Tribunal Constitucional, parece evidente. ¿Puede tener consecuencias de cara a esas próximas elecciones, venga o no venga Puigdemont? No, mira, antes también has hablado tú de cuando él estuvo aquí en esa especie como de visita flash del 8 de agosto que estaba pactada con el Gobierno de España, con el Ayuntamiento de Barcelona, con tutti quanti. Una de las cosas que pasaron en esa visita es que Puigdemont volvió a Bruselas muy deprimido, porque él, que llevaba años fuera de España, fugado de la justicia,
creía que habría una especie como de cordón humano recibiéndole en loor de multitudes desde la frontera en la Junquera hasta Barcelona. Y la realidad es que ahí cerca del Parlamento había muy poca gente y él tuvo como un aterrizaje muy duro en la realidad. O sea, muy bien, volverá a Puigdemont, se irá a dar una vuelta por Guissona, otra por Calaf y otra por Tàrrega, pero no va a tener un impacto electoral especialmente relevante en que eso pueda resucitar a un muerto político como actualmente es Junts. Fíjate, Joan, me quedo con esa clave. Los partidos, más que de derechas, de izquierdas o de ultraderecha en el independentismo catalán, primero son independentistas y luego cada uno a lo suyo. Me parece una clave muy interesante. Joan López Alegre, profesor de la Abad Oliba CEU. Gracias, como siempre, Joan, cuídate. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Adiós. Hoy hemos hablado de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dos aspectos fundamentales. El primero dice que el uso de los fondos públicos para financiar el independentismo no afectó a los dineros de la Unión Europea. O sea, que si son pasta de los españoles, os jorobáis. En el segundo, habla que la ley perdona los delitos de terrorismo que habrían sido cometidos en el marco del movimiento independentista, ya sabes, los CDR. Bueno, la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, ya te puedes imaginar cuál va a ser la decisión final, y después, si Puigdemont se atreve o no a regresar a España. Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua. Sí, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Bueno, por algo será. Además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡La volea de Iniesta! ¡La manita de Casillas! ¡El sprint del niño! Hay momentos que por mucho que pasen los años los sigues disfrutando igual. Como volver a Feubert. Más de 35 años cuidando de tu coche como el primer día. Ven y llévate hasta 120 euros en combustible con tus neumáticos Hankook. Feubert, nos movemos contigo. Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo. Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no? Ya tenemos un consejo específico. Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde. Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Pero yo dije, esto es bisutería, pero además a verlo, ¿verdad? Con Cristina López Slichting. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
9:30, 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía, no es novedad, los carburantes siguen subiendo. Lo hacen ya por segunda semana consecutiva en plena operación salida de julio. Repostar tanto gasolina como gasoil es ya casi 5 euros más caro que hace 20 días. Ojo, todavía estaban activas entonces las ayudas del gobierno a los carburantes y la pinta es la que es. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, sí. Es verdad que los datos, las cifras que aporta hoy el boletín petrolero confirman lo que todos hemos notado ya en estos últimos días a la hora de ir a repostar en las estaciones de servicio. Ese precio medio de la gasolina que se sitúa ya a la par que el del gasoil. Estamos pagando de media a 1,54 el litro de ambos. Ambos que se han encarecido ya por encima del 1% en apenas unos días. En la última semana, más del 3% desde que comenzara este mes de julio. Ahora mismo, repostar un depósito medio, tanto de gasolina como de diésel, nos cuesta alrededor de 85 euros, casi 4 más que en junio y ya por encima del precio incluso que marcaban ambos en las mismas fechas en 2025. A la incertidumbre por el precio del petróleo, con esa guerra de Irán de nuevo activa, pues se le ha sumado, tú lo decías, Ángel, esa vuelta al IVA del 21% de los carburantes y la rebaja paulatina de la ayuda al litro de gasolina y gasoil. Y es que ahora mismo está en 15 céntimos, siguen ayudando un poco a que no suban tanto las gasolinas, pero hay que recordar que en agosto la rebaja ya será de 10 céntimos y en septiembre de 5, para terminar desapareciendo en el mes de octubre. O sea, que todo hace indicar, como tú asegurabas, que los precios, lejos de reducirse, van a ir incrementándose poco a poco en plenas vacaciones. Mira qué dato, todos son alegrías. 1 de cada 3 autónomos no disfruta ni de un solo día de vacaciones este verano. España cuenta con casi 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia. Muchos no encuentran recambio para descansar. Y no solo en verano, porque hay quienes no pueden parar en ningún momento del año. Victoria Ballesteros, buenas noches. Buenas noches. Javier Laredo es transportista y se coge 15 días de vacaciones al año siempre y cuando los números le cuadren. Que eso me lo puedo permitir siempre que tenga una reserva, ¿no?, económica en el banco. Si por ejemplo algún año la cosa se complica un poco, pues hay que cargar otra mercancía y tengo que seguir trabajando. En nuestro país hay casi 3,5 millones de autónomos, pero 1 de cada 4 no tendrá vacaciones en todo el año. Y entre los que sí consiguen parar hay una mayoría que tiene que seguir pendiente del teléfono o del correo, como explica Lorenzo Amor, presidente de ATA. El 63% de esos autónomos que cogen vacaciones son incapaces de desconectar completamente de su negocio. Y también destacar que 1 de cada 5 autónomos lleva más de 3 años sin haber cogido vacaciones. Una situación que se repite verano tras verano y que refleja una realidad muy distinta a la de un trabajador por cuenta ajena. Para muchos autónomos, descansar tiene un precio muy alto y desconectar es un lujo. El sector del automóvil reclama soluciones para acabar con un absentismo laboral que se ha disparado más de un 50% en los últimos 8 años. Esto también, lo que le faltaba, resta competitividad respecto a otros países. Sí, por eso están exigiendo medidas urgentes. Según los datos que maneja la patronal ANFAC, se traducen en una merma muy notable de producción de una industria española que, hay que recordarlo, es el segundo productor automovilístico a nivel europeo y el 9º a nivel mundial. Destacan desde la patronal que cada día faltan a su puesto de trabajo más de 5.000 trabajadores. Eso equivale, pues por ejemplo, a tener una fábrica totalmente cerrada, como podrían ser la de Volkswagen en Martorell o la de Stellantis en Figueruelas, que son dos de las grandes exponentes de la red española de firma de automóviles. Dada la profunda transformación que afronta el sector, piden desde ANFAC tomar medidas para minimizar este problema. Tiene que ser ya una prioridad, aseguran, en un momento clave para las inversiones actuales y para poder atraer más inversión extranjera. Hay que recordar que un informe publicado esta misma semana por ADECO elevaba el gasto por bajas laborales ya el año pasado hasta los 59.000 millones de euros. Una de las noticias del día, sin duda, es que el Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de los 2 reactores de la central extremeña hasta 2030. Su cierre inicial estaba previsto para el 27, el primero para el 28, el segundo. Bueno, un visto bueno, ojo, solo hasta el 30 por ahora. Importante, pero no vinculante, porque es el Gobierno quien tiene la última palabra. Adrián García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No por esperada deja de ser la noticia del día en Extremadura. Se daba por hecho que el informe llegaría y que sería favorable, como ha sido, pero la lucha de la sociedad civil y de las 4.000 familias que dependen directamente de la central
no para aquí, sino al contrario. El gobierno se va a tomar 2 meses para decidir y Extremadura se va a tomar 2 meses para protestar. Sociedad civil, plataformas, la propia Junta y hasta el Partido Socialista. El líder extremeño, cacereño también Sánchez Cotrina, lo ha valorado positivamente y da por hecha la prórroga, pero va más allá. Aún el presidente de la Diputación de Cáceres y alcaldes socialistas de la zona que piden que la decisión no se demore más. Ya en su día amenazaron incluso con dejar el partido. El informe está, pero sigue faltando lo importante. El sí del gobierno y Extremadura va a presionar por la industria más importante que tiene hasta el momento. Hay que recordar que en esta misma linterna, el año pasado, la vicepresidenta y ministra Sara Agesen dijo que si había propuestas y un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, el gobierno se lo plantearía. Cuando se habla de ampliar el calendario, son las empresas las que tienen que hacer la propuesta y con esa propuesta ver qué condiciones de contorno hay o no hay. El gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas. Y si hay propuesta de las empresas, podemos replantearlo. Lo analizaremos. Bueno, pues a ver qué analizan. Desde Extremadura piden al gobierno que dé su consentimiento para que la central siga operando. Fernando Sánchez es el presidente de la plataforma Sí a Almaraz. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ángel. ¿Qué? A bote pronto, ¿qué habéis sentido, Fernando? Bueno, pues la noticia ha sido muy bien recibida en toda la comarca, ¿no? Y sobre todo con mucha esperanza, ¿no? Esperanza para, como decía Adrián, para esas 4.000 familias que de manera directa o indirecta pues se ven involucradas con la decisión sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Fíjate, visto desde fuera y por las veces que hemos hablado todos estos años, hasta con la vicepresidenta, hace unos meses lo hice yo mismo, a mí esa prórroga hasta 2030 me parece muy poco. Bueno, es que yo creo que el camino se hace andando a pasitos cortos, ¿no? Vamos primero a ver la prórroga de 2030, luego ya veremos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. No sé si durante el día de hoy, en estas últimas horas, habéis hablado con alguna autoridad desde la publicación del informe. No sé si os ha dicho algo relevante o alguna novedad. No hemos hablado con nadie. Bueno, más allá de los dirigentes extremeños, ¿no? que han salido y que, bueno, al final, pues bueno, compartes algunas palabras con ellos. Pero desde el gobierno, no, si es a lo que te refieres, no en hemos general tenido... también, si el gobierno regional, ¿qué te dice? ¿Qué os dice? Bueno, pues un poco lo que comentabas tú, ¿no? El gobierno regional, pues, está muy a favor de todo esto, ¿no? No es que solo lo haya dicho ahora mismo, sino que ya llevamos viéndolo desde hace, bueno, en concreto al líder socialista, desde que fue reelegido nuevo, por decirlo de alguna manera. Así que yo creo que, bueno, aquí es unánime, ¿eh? El respaldo es unánime en Extremadura y, bueno, pues ahora... pues nada, expectantes, ¿no? Y confiantes en este gobierno central. Fernando, visto como un mero periodista, y por supuesto pasando por allí muchísimas veces y viendo según bajas hacia el sur, ahí a la derecha, nada más pasar a Valmoral un poquito más allá, justo antes de empezar el puerto. ¿Es posible que no lo prorroguen? Me parece tan evidente. Ángel, yo no lo he contemplado nunca. No lo he contemplado nunca. Somos... hubo un momento de verdad que hace un año no estábamos ni por asomo como estamos ahora, sin duda, pero nosotros hemos sido optimistas. Esta lucha que han llevado las familias, la sociedad civil, las 104 entidades que tiene la plataforma y 2 millones de personas, hemos tenido que ser optimistas y yo creo que a Extremadura será escuchado alto y claro. Que no lo prorroguen no lo tengo en mi cabeza ahora mismo. Claro, hablabais antes te preguntaba Ángel que si veía 2030 incluso muy poco espacio de tiempo esa prórroga, no sé si ya os estáis planteando que si os la dan, ir más allá, o sea que no se cierre la central, los 2 reactores ese año. A ver, nosotros ahora nos estamos planteando ver plasmada la firma de la prórroga hasta 2030. Eso es lo que estamos viendo, porque si nos ha costado 2030, luego ya veremos a ver los pasos que se ejecutan, ¿no? Nosotros, por supuesto, porque creemos también que Almaraz, bueno, pues Norzana, Virginia, sabéis que está su gemela y se ha prorrogado 60 años más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver y de momento vamos a por este 2030.
¿Cuáles van a ser los próximos pasos? Habéis hablado ya con el gobierno, lo has comentado. No sé si se puede hacer algo para empujar a la vicepresidenta. ¿Qué vais a hacer? Bueno, yo creo que quien debe de recoger ya este informe, los siguientes pasos, como decía, confiamos en que los dé el gobierno y que los dé pronto, porque hablábamos de 4.000 familias y 4 millones de hogares, ¿no?, que dependen de esta energía. Entonces, pues eso le pedimos, ¿no? Somos confiantes en que pueda tomar la decisión lo antes posible. Los siguientes pasos es pues que la plataforma seguirá pues muy de cerca todo lo que puede ir sucediendo y vamos a ver estos próximos días, semanas, ojalá. Bueno, pues estaremos atentos, volveremos a hablar. Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz. Gracias y suerte, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Hoy ha debutado en bolsa la filial española de la compañía de telecomunicaciones Digi. Lo ha hecho con un sabor agridulce. Las acciones han bajado un 8% en lo que ha sido su primera sesión, Iván. Sí, era la segunda empresa que debutaba este año tras la asturiana TSK. Y es verdad que la alegría ha inundado los primeros pasos de Digi Spain en la mañana, subidas de hasta el 7%. De hecho, las acciones de la Teleco han estado por encima incluso de los 6 euros. Pero es verdad que se ha ido desinflando a medida que ha ido avanzando la sesión. Los títulos se han desplomado hasta terminar cayendo por encima del 8%. Esta salida a bolsa que se ha demorado varios meses por el contexto político sobre todo y por debajo de la valoración de partida que se hizo al principio, muy por debajo, de hecho casi la mitad. El consejero delegado de Digi España es Marius Barzaru. Lo que hemos visto es un respaldo fuerte por parte de los inversores a nuestro plan de negocio, a nuestra filosofía de negocio basada en precios competitivos y creación de empleo. La operación que está compuesta por una ampliación de capital de 150 millones de euros, también la venta por parte de la filial de casi el 20% de las acciones en la compañía por más de 160. El grupo que ha protagonizado una de las grandes historias de crecimiento empresarial de los últimos años, sobre todo pospandemia, ya es el tercer operador con más clientes de fibra óptica en nuestro país y el cuarto si miramos en los móviles. ¿El grupo es de capital de origen rumano? Sí. Es muy curioso, muy interesante. Y se ha evolucionado muchísimo en los últimos años aquí en España, ha entrado con mucha fuerza. Nuevo informe de Funcas sobre vivienda. La vivienda afronta una escasez estructural, dicen, muy preocupante, riesgos peligrosos, pero distintos a los de la burbuja de 2008. ¿Qué pasa? Es muy interesante este informe al que apunta la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, que asegura que tras más de una década la producción de vivienda nueva se ha situado muy por debajo de la creación de hogares. Es el principal objetivo que no hemos cumplido en estos últimos 10 años y este desequilibrio pues, ha provocado que los precios del alquiler, por ejemplo, aumenten de forma sistemática por encima de los salarios, que se haya extendido la brecha desde las grandes capitales a sus áreas metropolitanas y dice Funcas que cada vez con más fuerza a las ciudades de tamaño medio. El informe asegura también que la vivienda ha dejado de ser únicamente un bien de mercado y se ha convertido en una infraestructura económica privada crítica. Esto entrecomillado. ¿Por qué? Bueno, pues aseguran que porque está influyendo en varios aspectos muy importantes, como por ejemplo la movilidad laboral, la capacidad para formar nuevos hogares, también la natalidad, en esto muchísimo, la desigualdad patrimonial entre generaciones y en última instancia y también en la productividad de todo el tejido económico de nuestro país. Y una operación empresarial importante. Hoy Uber ha comprado a la empresa alemana Delivery Home. Es uno de los mayores movimientos de la industria del reparto de comida, del nuevo transporte, pero en principio y por ahora no afectará a España. Por ahora no, y son casi 15.000 millones de euros de operación, porque es lo que se ha gastado Uber en hacerse con la compañía alemana, que es Delivery Home, en un intento de, además de ganar terreno, sí, en el sector del reparto de comida a domicilio, mejorar rentabilidad, que es el objetivo que tienen ahora todas estas empresas que se dedican pues eso, a repartir comida. Lo curioso de esta operación es que deja fuera 14 mercados, 14 países, entre ellos el nuestro. Es que aquí Delivery Home posee Glovo, que es la marca conocida de esta empresa en nuestro país, que es una de las principales en este sector, de hecho, pero las regulaciones de estos países, con España a la cabeza, hace difícil que Uber pues, pueda influir en el modelo de negocio de la marca. Nos acordamos de los falsos autónomos y de cómo el gobierno ha regulado ese sector. Esta compra va a hacer que la compañía estadounidense se convierta en una de las mayores operadoras mundiales de reparto de comida fuera de China, que tiene la mayoría del sector. Además, la compañía de vehículos VTC confirma así su apuesta por el reparto a domicilio de comida porque amplía su gama de mercado después de haber creado también Uber Eats.
La alta presión fiscal está frenando el ahorro de los hogares españoles. La tributación sobre depósitos, por ejemplo, los fondos de inversión o los planes de pensiones están condicionando la decisión de las familias a la hora de invertir. Y es que cuando lo quieras sacar te pegan un palo. Por este motivo, y según el último informe del Instituto de Estudios Económicos, España ha perdido varias posiciones en el ranking de competitividad fiscal entre los países más desarrollados. ¿Cómo nos afectan los impuestos tan altos? ¿Cambia nuestra forma de ahorrar? Lo estamos cambiando ya. Se lo preguntamos a Didac Cervera, que es economista, profesor del EAE Business School. Didac, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo nos afecta, en líneas generales, como consumidores, los que tengamos la suerte de poder ahorrar, cómo nos afecta esa alta tributación a la hora del ahorro? Bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Los que tengamos la suerte de poder ahorrar, ¿no? Evidentemente, una alta tributación, no solo en lo que es la tributación en sí del ahorro, sino la tributación de la renta que tú vas a poder disponer para el ahorro, como si las rentas del trabajo, pues hace que eso mismo, ¿no? Que si tú tienes una alta tributación, tu renta disponible es inferior y, evidentemente, pues vas a poder destinar menos renta a consumo y ahorro. Si a eso se le añade, ¿no?, lo que estábamos comentando, ¿no?, que tú estás en una digamos, con unas rentas bajas, pues entonces, evidentemente, la renta que dispones solo la vas a utilizar en consumir y no vas a poder prácticamente ahorrar. Y aquí no solo tenemos en cuenta el IRPF, sino que también se ha visto recientemente con el IVA, ¿no?, que debido a lo que era la guerra de Irán, ¿no?, se había reducido al 10% y ahora vuelve al 21%, ¿no?, con lo cual vuelven a subir los precios, por lo tanto, una mayor presión fiscal, en este caso con una mayor subida de precios que también afecta a la renta real de las familias. Y también afecta otra vez al poder adquisitivo y a esa menor disponibilidad de poder ahorrar. Por tanto, digamos que es ese círculo, ¿no?, que se está generando. Didac, ¿qué tal? Buenas noches. Lo mencionabas así brevemente, pero por diferenciar entre familias, por ejemplo, de clase más baja, de clase media alta y demás, ¿cómo cambia la forma de ahorrar e invertir entre ellas? O sea, ¿qué diferencias? Bueno, pues mira, lo que son las familias con rentas más bajas, para esta gente el ahorro pues es como crear un fondo de emergencia, ¿no?, para los posibles imprevistos, pues una reparación de un vehículo, una enfermedad. Digamos que en estos casos, pues como pueden ahorrar poco, el ahorro viene a ser residual, ¿no?, y todo va destinado a este fondo de emergencia. Por lo tanto, el producto que utilizan o el producto que contratan son productos con muy baja rentabilidad, como son cuentas corrientes o depósitos con disponibilidad, porque claro, lo que necesitan es en un momento determinado tener total liquidez, ¿no? Y por lo tanto tampoco pueden aprovechar lo que vendrían a ser los beneficios fiscales que se puedan generar, pues requieren unos aportes, digamos, de ahorro más elevados, ¿no? En cambio, las familias con rentas medias altas es justo lo contrario, ¿no? En este caso sí tienen disponibilidad de renta, sí pueden pues diversificar lo que vendría a ser ese ahorro, ¿no? Pueden generar un ahorro incluso sistemático, ¿no?, de ir apartando una cantidad periódicamente, ¿no?, de lo que sería la renta mensual. Y obviamente ahí sí, como tienen fondos suficientes, sí pueden pues ahí aprovechar pues lo que vendrían a ser, por ejemplo, la exención de los intereses de la SIALP, o si aportan a planes de pensiones, pues la reducción que se puede aplicar en el IRPF. Y esta sería un poco la diferencia entre estos dos grupos. Apuntaba Iván en el guión de esta entrevista a Didac. Decía, tributación sobre depósitos, fondos de inversión o planes de pensiones. Claro, todo esto condiciona a la gente. El consumidor normal, el cliente de este tipo de productos, es que el plan de pensión no me compensa, porque cuando lo saco me hunden, cosa que antes sí rentaba. La tributación sobre depósitos, tampoco. ¿Qué hago? ¿Vivienda? ¿Suelo? Buena pregunta. Bueno, también tiene su riesgo, ¿no?, al final, ¿no?, porque no deja de ser pues una valoración de la evolución de los precios, de las rentas, ¿no? Ahora mismo se están poniendo sobre todo en Barcelona, por ejemplo, donde estoy, ¿no?, están poniéndose muy estrictos con el tema de los alquileres vacacionales. No te creas que es fácil, ¿no? A ver, los fondos de inversión tienen una ventaja que si eres residente en España y eres persona física, pues que te permiten no tributar cuando traspasas de un fondo a otro. Entonces, eso lo que hace es que no rompe el canal, digamos, del crecimiento del capital, ¿no? No tienes que ir tributando. Y eso es una cosa positiva.
Pero claro, evidentemente cuando sacas lo que estás comentando, ¿no? Ahí te dan el palo, ¿no? Porque sí que tienen en cuenta el valor inicial del primer fondo, ¿no? Que compraste en su momento, ¿no? Para calcular la ganancia patrimonial. En cambio, los planes de pensiones pueden ser interesantes si tú ahora en estos momentos tienes un nivel de renta muy elevado, ¿no? Porque todo lo que es la aportación, aunque ahora el límite es muy reducido, 1.500 euros, pero antes era muy superior, llegó hasta los 10.000 y pico euros, pues eso te resta de lo que sería el tipo marginal. Ahora bien, cuidado, porque cuando vayas a cobrar el plan de pensiones, cuando te jubiles, eso tributa como rendimiento del trabajo. Por tanto, solo te sale a cuenta si ahora tienes rentas altas y prevés que tu pensión será baja. Entonces, lo que te ahorras ahora sí compensa lo que vas a tener que pagar después. Pero tampoco no es para tirar cohetes, la verdad. A mí lo de los planes de pensiones me parece un escándalo con la que está cayendo. A mí personalmente también me parece. Claro. No lo entiendo, sinceramente. No entiendo. Es que no entiendo. No. Mira que lo he pensado. Digo, ¿qué interés, no? Facilitar o promocionar el producto de planes de pensiones empresariales, pero es que no sé, no acabo de entender cómo. No sé, no entiendo. No es le que digo además, es que además iba a decir que Dime. vosotros sois más jóvenes, dirá aquí Iván, pero no hay más que tirar de archivo. No tan joven. Espera. Digo, para tirar de archivo y recordar aquellos consejos de Pedro Solbes. Claro. Que es que nos lanzamos todos en cabeza si pudieras tener 1.000 pavos al año ahorrados para hacerlo. Y ahora resulta que lo intentas sacar y te quitan la mitad. Pero diga, que yo ya tributé por esto, ¿no? Y es verdad que Europa está tratando de potenciar, ¿verdad, Didas? Hombre, y más con la que está cayendo. Claro, los planes de pensiones, sobre todo los empresariales, que son los que tú mencionabas, pero aquí el gobierno, vamos a decir que no va acorde, ¿no?, a la política europea en este sentido. Sí, es lo que les estaba comentando. Teniendo en cuenta, además, la situación en la que nos encontramos, ¿no?, de los planes de pensiones, la pirámide poblacional española, ¿no? Yo soy un boomer, es decir, yo no sé si voy a cobrar la pensión, ¿no? A veces me lo pregunto, digo, cuando todos los boomers estemos de arriba, veremos qué pasará, ¿no? Yo no entiendo cómo se está penalizando un sistema de ahorro, ¿no?, que realmente se estaba utilizando, ¿no? Yo, realmente, sinceramente, no entiendo esta política con los planes de pensiones. ¿Qué habría que cambiar en líneas generales, a grandes rasgos, o modificar de la fiscalidad para retomar estos productos o que compensaran? ¿Cómo habría que hacerlo? Bueno, mira, una forma de, por ejemplo, estimular el ahorro entre las rentas, aunque no sean los pequeños ahorradores, ¿no? Años en España teníamos una exención de 1.500 euros por los dividendos, no sé si se acordarán. Y yo creo que eso era un instrumento muy interesante, porque los pequeños ahorradores pues prácticamente no tributaban, ¿no? No son gente que tuvieran grandes rendimientos por dividendos. Y ese sería un instrumento, una posible actuación interesante, ¿no? O flexibilizar, por ejemplo, el producto que comentaba antes de los SIALP, e incorporar, por ejemplo, causalidades como existen ya en los planes de pensiones para poder retirar, ¿no? Pues yo qué sé, que te quedes paro de larga duración, o que te des una invalidez, o que necesites para pagar hipoteca. Flexibilizar, en definitiva, un poco, ¿no?, los productos para que no sean tan rígidos, ¿no?, que es lo que os comentaba con las clases más bajas que necesitan liquidez, ¿no? O incluso ya sería tirar cohetes, deflactar lo que serían los tramos. Eso ya sería, algo alucinante, porque de esta forma no tributarían las rentas nominales por el efecto de la inflación, ¿no? Y eso también sería algo muy interesante, porque ahora por ejemplo, los planes de pensiones, ¿no?, las pensiones, ¿no?, de los jubilados, que subieron hace un par de años un 8,5%, ¿verdad?, para ir acorde con la inflación, pues como no se deflactó la tarifa, pues pagaron más impuestos los jubilados. Claro. Si se hubiera deflactado la tarifa, no se habrían pagado más impuestos. Pero claro, eso tiene un coste fiscal de menor recaudación y pues no gusta. Claro. A los gobiernos no les gusta. Didac, leía justo en este informe del Instituto del Instituto de Estudios Económicos que también afecta esto a las propias empresas. ¿Por qué? ¿Cómo les afecta a las compañías? Bueno, a través de lo que es el canal financiero es bastante... Es decir, si tú... el sistema financiero básicamente lo que hace es canalizar el ahorro a la inversión, ¿no?, con el análisis de riesgos, etcétera.
Si tú tienes un menor ahorro, pues obviamente tienes menos fondos disponibles, ¿no? Entonces las empresas tienen menos fondos para poder invertir, ¿no? Para endeudarse y poder invertir, ¿no? Entonces ahí se tiene que ir a buscar en otros mercados para ver si se pueden conseguir estos fondos. Y eso pues efectivamente penaliza más no a las grandes empresas que tienen esa capacidad de ir a los mercados internacionales, sino a las pequeñas empresas que van, bueno, pues en nuestro sistema, en España, ¿no? Lo que tenemos es un sistema financiero bancarizado, ¿no? Entonces ahí tienen un problema. Si lo miramos desde un punto de vista fiscal, tributario, bueno, pues el propio impuesto de sociedades también tiene algunos instrumentos, como es la reserva de capitalización o el uso de las sociedades holding, ¿no? Que permiten exenciones de hasta el 95% de los dividendos. Pero, bueno, básicamente dentro de lo que es el sistema financiero yo entiendo que es una reducción de los fondos disponibles para poder invertir. Y por mi parte, una última cuestión. Tal y como está el tema, tal y como está la inflación y las perspectivas de incertidumbre, ¿ahorrar cada día es más complicado para todos? Sí, claro, la inflación al final lo que hace es comerse esa rentabilidad, ¿no? Si estamos hablando de que un SIALP ahora te da un 2-3%, pues eso es la inflación. Es decir, realmente el ahorro está siendo complicado. Entonces, lo que tú comentabas al principio, ¿no? ¿Qué alternativa? ¿Bienes raíces? Bueno, pues para aquellos que tengan suficiente capital, a lo mejor sería una opción. Pero bueno, como todo, ¿no? No es una inversión que esté exenta de riesgos, ¿no? Por lo tanto, se tendría que valorar muy bien cada operación. Claro, justo eso te iba a preguntar, Didac, porque aparte hablamos siempre de planes de pensiones, de fondos de inversión, de depósitos, son los más conocidos por todos, ¿no? Los que solemos invertir o tenemos algún dinerillo ahí para meter. ¿Hay algún producto aparte o que está surgiendo diferente en el que tengamos que poner el ojo? Ostras, pues no sabría deciros sinceramente, pues no soy experto en productos financieros. Claro. Pero bueno, básicamente lo que uno tiene que valorar siempre es ir con cuidado, en el sentido de mayor rentabilidad posible, mayor riesgo, ¿no? Y se tiene que valorar siempre esa adversión al riesgo, ¿no? Por ejemplo, la gente joven, ¿no? Está como loca con las criptomonedas, cuidado, porque eso puede generar una pérdida muy importante de tu patrimonio. Y ese es el elemento que uno tiene que valorar y ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Pues lo que comentábamos antes, si tú ahora lo que necesitas es reducir la carga tributaria ahora, ya, pues a lo mejor un plan de pensiones es lo más adecuado, ¿no? Y convencer a la empresa para que te aporte también al plan de pensiones empresarial para poder aumentar la aportación, ¿no? Si tú lo que quieres es una inversión más a largo plazo, pues un fondo de inversiones también es interesante. Y yo creo que por ahí se tendría que ir, pero siempre valorando esos dos elementos, ¿no? Liquidez y riesgo, ¿no? Al final. Me quedo con la clave, con la duda. ¿Cómo podemos hacer tan mal lo del plan de pensiones? Es que no encuentro explicación ni aposta. Didac Cervera, economista, profesor de AE Business School. Gracias por la clase, Didac. Muy bien. Perfecto, adiós, muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenas noches, adiós. Ay, qué país este. Gracias, Iván. Adiós, Ángela. Mañana más. Hasta mañana. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también. Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro. Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama al 900-666-777. Verisure. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pon tu mente en blanco.
E imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Nuestra siesta, nuestros chiringuitos, nuestros palillos, nuestras tapas, nuestras bravas, nuestras cañas, nuestros cuñados, nuestro aperitivo y nuestras aceitunas. Un momento. Solo si son La Española, son nuestras aceitunas. Pues es La Española. Aceitunas La Española. 100% nuestras, 100% como ninguna. ¡Vamos! Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel